Nace en Colombia una nueva opción, El Nodo en Vivo, con todo el análisis y lo que pasa en Colombia para que usted esté informado. Bienvenido. Dirige Jennifer Gallón. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Pinzón. Les doy la bienvenida a su noticiero El Nodo en Vivo. Hoy, miércoles 12 de agosto, los invito a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube en vivo, como El Nodo. En Twitter también nos pueden encontrar como @elnodocolombia. Y si se pierden algún detalle de esta transmisión, los invito a que visiten nuestra página web www.elnodo.co. Hoy estaremos hablando sobre si debe legalizarse la ideología LGTBI en Colombia como en Polonia. Para ello nos estará acompañando el doctor Samuel Ángel. Doctor Samuel Ángel, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Los invito a que se conecten con nosotros usando el hashtag desde ya Freno Ideología LGTBI. Para los que no conocen al doctor Samuel Ángel y para los que lo conocen también, pero quieren profundizar un poco sobre su perfil profesional, les cuento que el doctor Samuel Ángel es escritor, ensayista, columnista, analista político, abogado de la Universidad La Gran Colombia, músico con énfasis en admiración cultural de la Pontificia Universidad Javeriana, es egresado del Leadership Institute en Washington, D.C., fue ganador del Premio Global de Liderazgo en Londres en el 2011 y del reconocimiento Amigos de la Libertad también en Washington por parte del Hispanic American Center for Economic Research. En la actualidad está realizando un curso sobre literatura universal en la Universidad de Harvard. Además de esto, ha brindado diferentes conferencias y exposiciones a lo largo y ancho de toda Colombia y en otros países. Y por varios años estuvo en el Centro de Operaciones de la ciudad de Washington. Ha sido columnista en varios medios de comunicación en el hemisferio y en la actualidad hace colaboraciones periodísticas en el USA Hispanic Press. Doctor Samuel Ángel, para nosotros es un placer tenerlo en la tarde de hoy aquí en El Nodo en Vivo y comienzo preguntándole pues algo de contexto, ¿no? ¿Qué es y cómo nació el movimiento LGTBI? Bueno, según el decreto 762 de 2018, un decreto que dejó el expresidente Juan Manuel Santos, el grupo LGBTI, que le incluyeron ahora la I, es un grupo político. Lo dice taxativamente ese decreto. ¿Cómo nació? Bueno, esto ha sido un proceso cultural muy fuerte que se llevó a cabo por grupos de izquierda en el siglo XX, que tiene sus raíces en teorías que están en el Manifiesto Comunista, que empiezan a coger carne y cuerpo con ideas de Simón de Beauvoir y de la Escuela de Frankfurt, y que, digamos, tiene un hecho fundacional, por decirlo en esos términos, que es atribuido por estos mismos colectivos LGBT, que es lo que se llamó la revuelta de Stonewall, que fue un bar neoyorquino donde se victimizan estos colectivos y, digamos, hacen un llamado a la revolución, algo parecido, digamos que es una imitación, es un copy-paste de cómo surgió lo que nosotros ahora conocemos como el Día de la Mujer, que en realidad fue una revuelta que llevó a la muerte, al asesinato de el monarca ruso en su momento, ¿no? Y por ende a la Revolución Rusa de 1917. Entonces, esto fue una réplica que ocurrió según los colectivos LGBT el 28 de junio de 1969 en ese bar de Stonewall. Ese es, digamos, a muy grosso modo el contexto de qué es y cómo nació el movimiento LGBTI. Doctor Samuel, ¿es cierto que el sexo biológico no influye en la orientación sexual ni el género porque son construcciones sociales y psicológicas? No es cierto, es falso. Precisamente Simón de Beauvoir en el libro El segundo sexo dice que no se nace mujer, sino que llega uno a serlo, porque las condiciones culturales lo van moldeando y lo pueden hacer a uno hombre o mujer, dependiendo de lo que la cultura diga. La verdad es que nuestra naturaleza es muy sabia
Nosotros somos hombres o mujeres no por una decisión personal, sino porque cada una de nuestras células nos hace ser hombres o mujeres. Por ejemplo, cuando nosotros vemos descubrimientos arqueológicos, que puede ser de seres humanos de hace 1000, 2000, 3000, 4000 años, a ti te dicen que descubrieron, eh, digamos, cuerpos, huesos de hombres o de mujeres, y te lo dicen, porque nuestra naturaleza tiene impresa en cada célula, estoy hablando de cada uno de nuestros órganos, cada uno de nuestros huesos, si somos hombres o mujeres. En ese sentido, lo que actualmente se llama de manera mentirosa la cirugía de cambio de sexo es una mentira que en el caso de los hombres es, digamos, bastante traumático porque lo que ocurre es una mutilación de una parte del cuerpo del hombre, en este caso de sus genitales. Nosotros en el Instituto de Investigación Social tenemos publicada, inclusive en el sitio web del instituto, una entrevista que le hicimos a un señor transexual militante, o sea, militante no de la ideología de izquierda LGBT, que es distinto a la persona homosexual, sino militante precisamente del homosexualismo. Y él nos dice, yo no me hice ningún cambio de sexo porque no existe el cambio de sexo. Yo lo que me hice, inclusive él lo dice de una manera un poco más descarnada, él dice, me hice una castración, o sea, digamos, le quitaron sus genitales. Entonces, eh, es un golpe cultural que desde las épocas de Simón de Beauvoir, pasando por Herbert Marcuse y otros teóricos, hoy nos vienen pretendiendo hacer creer que el sexo o que el género lo produce la cultura y no la naturaleza, la biología. Y es falso. Para todas las personas que nos están visitando en este momento, cabe aclararles qué significa LGBTIQ. Significa lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer. Doctor Samuel Ángel, le leo algunos comentarios de las personas que están conectadas en este momento. Nos dice, por ejemplo, George Jiménez, cada ser humano puede hacer lo que quiera con su vida. Lo que es inconcebible es que estas personas quieran imponer sus ideas y reclutar a los niños en su ideología. Marcela Lucero nos pregunta, y quiero extenderle a usted la pregunta, doctor Samuel, desde la política pública de género, ¿cómo cree que se puede estructurar, teniendo en cuenta que Colombia tiene pactos con la ONU, OMS y ONGs internacionales? Muchas gracias. ¿Qué le puede responder, doctor Samuel? ¿Cómo se puede estructurar qué? Considero que toda esta ideología y el manejo del manejo social que se le da al movimiento LGBTI. Bueno, hay un problema y es que dice la señora que la política de género. Hay un decreto que es el decreto 762 de 2018 que se supone o está titulado como la política LGBT, política pública LGBT en Colombia, el decreto 762. Por ese decreto nosotros salimos a marchar el 6 de noviembre de 2018 porque es un decreto que desafortunadamente no tiene la óptica de la biología, de la medicina, de la naturaleza, de la ciencia, sino la óptica de la ideología política empujada por la izquierda y sobre todo desde este punto de vista que mencionábamos antes, y es el de que hay una supuesta asignación cultural del sexo o del género. Entonces, el problema de una política pública LGBT es que esté ideologizada. Por ejemplo, recordarás que yo hice cierta expresión cuando dije al principio que en el término LGBT metieron la I. La I es la única característica de tipo natural, no ideológico, y ya voy a explicar qué significa esto. Y se refiere a intersexual. Intersexual es lo que llamábamos antes hermafrodita,
es una persona que nace con unas características ambiguas en sus genitales. Eso pasa, eso es real. En el caso colombiano, según el DANE, hasta hace muy poco, en las cifras de personas intersexuales, si las llamamos así, eh, que en el caso del DANE el término que usan es no definido, las cifras son 80 personas en el país, 80, 80 de más de 48 millones de personas. Si nosotros hiciéramos una política pública basada en la realidad, en la naturaleza y no en el sentimiento o en la supuesta asignación cultural, sería una política pública para 80 personas. Lo que pretende la política pública que nos dejó Juan Manuel Santos, por la cual nosotros marchamos y que Duque no derogó, que lo puede derogar, porque en derecho se deshace como se hacen las cosas, y eso es una firma, entonces lo hubiera podido derogar, no lo ha derogado, está ahí en el baúl. Eh, en el caso de esa política, lo que pretende es que haya recursos de todas las alcaldías del país, de todas las gobernaciones, de todas las entidades públicas, es decir, estamos hablando de la Fiscalía y de las fiscalías regionales, de la Procuraduría y de las Procuradurías, de todo, todo lo que se te ocurra que sea público tiene que tener recursos para esta política LGBT. ¿Eso debe ser así para 80 personas que hay en el país? Nosotros consideramos que es un tema completamente desproporcionado, pero como lo hacen basado en el sentimiento y ahora el deseo se volvió fuente del derecho, que es una falsedad, pero es lo que estamos viendo, digamos, en la práctica. Entonces, ¿qué es L? Tú lo mencionaste ahorita. ¿Qué es L? Tú lo dijiste. Lesbiana. Es decir, una mujer homosexual, ¿cierto? Ujú. ¿Qué es G? Gays. ¿Y qué es gay? ¿Qué es un gay? Pues también una persona homosexual. O sea, un hombre homosexual, o sea, estamos hablando de Ajá. lo mismo. LGB, ¿qué es? Bisexuales. Que son personas que eventualmente son homosexuales, ¿cierto? Es decir, en los tres anteriores estamos hablando de lo mismo. LGBT, ¿T qué es? Transexuales. Transexuales. Ellos, que lo vamos a tratar creo que en un punto más adelante, dividen la T en varias Ts, pero digamos, hablemos de lo que tú dijiste ahorita, transexual. Transexual es una persona que inclusive podría no ser homosexual. Es decir, yo puedo ponerme una peluquita, así como hace este señor Brigitte Baptiste, puedo ponerme maquillaje y no ser homosexual. El señor Brigitte Baptiste tiene esposa, no esposo. O sea, en su práctica, digamos, sexual, funciona como hombre, o sea, ni siquiera es homosexual. Entonces, lo que buscan hacer con estas letras es dividir a la sociedad, romper a la sociedad en el discurso, en el discurso. En ese sentido, es una guerrilla cultural. Vamos a hablar más adelante de eso. Pero, ¿a qué viene esto que acabo de decir? A que si un ciudadano es homosexual, se respeta, así como alguien es heterosexual, así como otra persona, bueno, digamos, entre homosexuales y heterosexuales debería haber una vida, digamos, pacífica y tranquila. Y en nuestra generación habían homosexuales que vivían su vida, que no se metían con nadie, que nadie se metía con ellos. Este grupo que se hace llamar LGBT es otra cosa, es un grupo ideológico, ideologizado e ideologizante, y que es una de las eh, áreas de la izquierda, una de los grupos de izquierda que busca conflictuar a la sociedad, romperla y dividirla y generar odio, ya no odio de clases, sino odio, en este caso, a su propia familia, ya no tienen ni Dios, ni patria,
ni ley. Entonces es una de las estrategias más efectivas de la izquierda y que por eso, porque el lenguaje todo es en nombre del amor, supuestamente, han conquistado tantas mentes y corazones en nuestras sociedades. No me refiero solo a Colombia. Doctor Samuel Ángel, me surge una duda y es que usted ahorita hablaba de estos deseos incluso hedonistas que pueden expresar estas personas. ¿Cómo considera usted entonces que pueden expresar culturalmente o al exterior sus deseos las personas que sienten este tipo de tendencias sin que sean rechazadas? Pues igual que los heterosexuales, si tú, por ejemplo, vas a un centro comercial, tú tienes tu novio, tu esposo, no sé si eres casada, no, como sea, y vas a un centro comercial con tu novio o con tu esposo y digamos una persona, digamos una mujer como tú que sea lesbiana va con su novia, digamos. Tú no vas a ver en un centro comercial, digamos, un acto que se sobrepase de lo normal, digamos, llamémoslo lo natural, digamos, de una relación. De lo ¿Cuál es? moralmente correcto al público, ¿verdad? De su Pues actuación. digamos que hay unos comportamientos en Ok. sociedad que nos abarcan a todos. ¿Cuál es el problema con el grupo LGBT? El caso icónico en Colombia, que nosotros lo combatimos y lo enfrentamos, fue el caso del Centro Comercial Andino del año pasado en Semana Santa. Si un par, porque son pares, es decir, era un par de hombres, no son parejas, sino un par de hombres, van a un centro comercial, se ubican en el área de niños, empiezan a tener relaciones de carácter elevado que solamente deberían corresponder a un cuarto cerrado, digamos, pero es delante de los niños, delante de los padres en un centro comercial, pues eso no está bien, eso no está bien, ni para esas personas, ni para otras personas, digamos, heterosexuales. Hay que tener una compostura normal. Pero es que aquí había una intención distinta, que era la provocación, el conflicto, la victimización y la criminalización del que dijera algo. Entonces, ahí hay una clara diferencia entre una persona homosexual de la sociedad que vive su vida, que no se mete con nadie, que no quiere que nadie se meta con él, como nos pasa a todos, y este colectivo que tiene unas claras intenciones de tipo subversivo al servicio de las izquierdas, de la división y de fracturar la sociedad. Doctor Samuel, aprovecho para leerle algunos comentarios que hacen en este momento las personas en redes sociales. Tenemos las 12:23 de la tarde. Nos dice, por ejemplo, Jorge Ospina, buenas tardes, debemos rechazar todo lo concerniente a la ideología de género y la agenda LGTBI, rechazar la celebración del Día del Orgullo Gay, el lenguaje inclusivo mediante estas ideas están adoctrinando y pervirtiendo las mentes de nuestros niños. Por otro lado, nos dice Pilar Colina, se extraña uno cuando en los presupuestos de las localidades se ha dejado recursos para todos estos grupos. Y finalmente, Francia Espinosa Martínez, la ideología promueve el odio. Y yo quiero preguntarle, el movimiento transgénero, ¿por qué ha tenido movilización y símbolos diferentes al movimiento LGTBIQ? Muy buena pregunta, buenísima, y qué bueno que la audiencia la veo despierta. Hay un libro que se llama Foucault para encapuchadas, de un colectivo argentino, y digo colectivo porque son izquierdistas, o sea, son colectivistas, que se llama Manada, o sea, se llama Manada de Lobox, o sea, no A o E, sino con X, que nos explica cuál es el interés de que estos grupos dividan la sociedad, como te hice referencia con el término LGBT, ¿sí? Y es, y lo dice taxativamente, o sea, lo voy a leer literal, proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales. Y yo no soy el que está diciendo que sean unas anomalías, lo dicen ellos, con el fin de borrar las denominaciones hombre-mujer. Entonces, ¿por qué le hacen fuerza a la L, a la G, a la B, a la T, si podrían referirse a ciudadanos homosexuales? ¿Cierto? ¿Por qué? Y si tú te vas más allá, porque ya no estamos hablando solo de 5, en Bucaramanga hay un colectivo muy agresivo, a mí me quieren poquito,
que se hacen llamar LGBTIQ, allá van en la Q. Si vamos más allá, en Facebook encuentras no 6 o 7 denominaciones, sino 54 posibilidades de género. Tú puedes encontrar cuando abres tu cuenta, eso para los papás que no cuidan cuando sus niños abren cuentas en Facebook, dice hombre, mujer y personalizar. Y en personalizar no solo encuentras LGBTIQ, sino lesboflexible, heteroflexible y un poco de denominaciones, digamos, cisgénero, eh, digamos, salidas de todo lo natural, lo biológico y lo científico. La ONU tiene 112 denominaciones. National Geographic, porque en esto han caído rendidas otrora instituciones científicas, sacó una publicación que se llama Género, la Revolución, que muestra aproximadamente 18. Entonces está andrógino. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Y por qué le hacen, digamos, un movimiento, comillas, cultural distinto al término transgénero? La idea es esta: proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales para diluir las asignaciones hombre y mujer. Si tú hoy le preguntas a un niño que no esté bajo la tutoría, el cuidado real de sus padres, ¿qué género tiene? El niño hoy está confundido, porque la avalancha cultural es de unas proporciones increíbles. Tú vas a ver esto que te estoy diciendo en películas, en dibujos animados, en revistas, en cómics, en televisión, en la farándula, a unos niveles increíbles. Todo, absolutamente todo, apostatando de la ciencia y de la naturaleza, porque no tienen cómo justificarlo. Hay Bueno, hay un programa que están pasando en los Estados Unidos que se llama Yo Soy Jazz, que es un niño, nació niño, desde muy pequeñito lo educaron como mujer. Es uno de los líderes del movimiento transexual, ya que tú me hablas de los transexuales. Y entonces los capítulos son, Jazz tiene su primera cita, entonces es niño con niño, ¿no? Porque él es un niño, solo que le dejaron el pelito largo, una apariencia femenina, digamos, se viste como mujer. Entonces los capítulos son así: Jazz tiene su primera cita, Jazz va a los bolos con sus amigos, Jazz va a su operación de cambio de sexo, Jazz. Entonces es la versión de las Kardashian en transexual. ¿Para qué eso? Para romper y dividir la sociedad y, como dijo uno de los televidentes, generar odio. doctor Samuel, tenemos muchas posturas divididas, por supuesto, en esta entrevista y aprovecho para leerle de nuevo comentarios y hacer a las personas que están conectadas en este momento partícipes de la conversación. Tenemos las 12:28 de la tarde y nos dice, por ejemplo, Andrés Arias en YouTube: la verdad es cierto que no todos deberían tener derecho a voz en Internet. Ejemplo, este doctor que vive en el pasado rechazando lo normal, que es el amor, y queriendo que todos piensen como él. ¿Pero para qué? Por otro lado, nos dice Plan Colina: los adolescentes reaccionan violentamente frente a sus padres cuando ellos no aceptan esas ideas de degeneración de la sociedad. Bueno, escuchamos aquí en el Nodo diferentes posturas, también escuchamos la intervención del doctor Samuel Ángel. Quiero preguntarle, doctor Samuel, ¿qué es la ventana de Overton? ¿El movimiento LGBTI cumple la función de una ventana de Overton para legalizar a futuro conducta rechazada radicalmente por la sociedad, como el incesto, la pedofilia, la zoofilia, entre otras? Pues mira, la ventana de Overton es una teoría que surge de un señor que era de apellido Overton, que habla básicamente de que hay una gama de políticas que son aceptables para la corriente principal de una sociedad, ¿sí? Entonces, hay cosas que para una sociedad son aceptables. Por ejemplo, todavía es aceptable para un sector importante de la sociedad ir a misa, por ejemplo, ¿sí? Salir con la familia a un parque,
ir a cine, cosas así. Pero esa ventana, digamos, esa ventana que tiene unos límites de qué es lo aceptable y qué es lo no aceptable, puede moverse cambiando la mentalidad de la sociedad y lo puede hacer apelando a hechos y lógica, a la moralidad o a las emociones y en última instancia a las circunstancias o a la desinformación. Hay un ejemplo muy claro que se puede ver en una serie que está en Netflix que se llama Billions. En la temporada 4, el capítulo 4, el título de ese capítulo es La ventana de Overton y trata de un fiscal que tiene unas aberraciones sexuales o un candidato a fiscal que lo quieren hacer renunciar porque pues tiene esas tendencias, pero buscan apelar a la ventana de Overton para mover, digamos, esos límites y hacer aceptable esa vida oscura que él tiene. En ese mismo capítulo hay un personaje que es una mujer con una apariencia masculina y dice que tus pronombres preferidos son los que usan las personas que me respetan. O sea, está hablando de que a esa mujer que tiene apariencia masculina hay que tratarla con pronombres masculinos para que se sienta respetada. Entonces, digamos que una de las guerrillas culturales que ha usado la izquierda muy fuerte para variar los límites de la ventana de Overton ha sido este colectivo político LGBT. A través de movilizaciones culturales, a través de impresos, a través hoy sobre todo del sector de los youtubers y de la farándula, para hacer aceptable cosas que nuestra sociedad en ningún otro momento y de ninguna forma aceptaría. Entonces sí es un colectivo que se mueve como una guerrilla política, cultural, buscando ampliar, inclusive casi que destrozar los límites de eso que se llama ventana de Overton. Doctor Samuel, quiero retomar el comentario que nos hizo Andrés Arias, porque me interesa crear aquí un debate bajo todos los límites del respeto, por supuesto, pero para que las personas puedan crear su propia postura, que me parece que sería lo correcto. Y se lo repito y quiero que usted, por favor, me diga qué opina al respecto. Andrés Arias mencionó: la verdad es cierto que no todos deberían tener derecho a voz en Internet. Ejemplo, este doctor, entre comillas, que vive en el pasado rechazando lo normal, que es el amor, y queriendo que todos piensen como él. ¿Pero para qué? ¿Usted qué opina, doctor Samuel? Pues ahí estás viendo el mejor ejemplo de lo que es el colectivo LGBT y lo dice en su libro Eros y Civilización Herbert Marcuse. ¿Qué dice Herbert Marcuse? Que es el padre, digamos, ideológico de ese movimiento cultural que redundó en el hipismo y en toda esta movilización de mayo del 68, que en nombre del amor destruían las ciudades y hacían todo lo contrario a lo que era el discurso. Él decía, nosotros tenemos que ser completamente intolerantes con el que sea, con el que no tolere el cambio de los valores tradicionales. Es decir, nos exigen a nosotros ser tolerantes, pero si no aceptamos lo que ellos pretenden, entonces tenemos que ser completamente intolerantes con ese personaje. Aquí, ¿qué está diciendo este señor? Que yo no debería aparecer en Internet. O sea, digamos, lo que está diciendo es que me tienen que desaparecer, porque un personaje como este no puede aparecer y entonces te tachan de varias cosas. Puede ser medieval, ahí él dice que estamos en este nuevo siglo, entonces, por algo que él asigna, que no tiene nada que ver con ciencia ni con naturaleza, porque el colectivo LGBT no tiene absolutamente ningún argumento científico, ninguno, todo es ideología. Entonces, simplemente por las emociones, simplemente porque, como dije hace un momento, el deseo se volvió fuente del derecho, entonces a mí me tienen que desaparecer. Yo no puedo aparecer en Internet. Es increíble el nivel de estas personas, que el discurso es de tolerancia
pero en la práctica son absolutamente intolerantes. Es una dictadura cultural increíble. Doctor Samuel, encontramos diferentes tipos de argumentos aquí, ad hominem, ad misericordiam, pero también hay otras personas que apoyan su postura y les sigo leyendo unos comentarios. Por ejemplo, María Elena Zulaga Gómez nos dice, eso es normal, que vivan como quieran, pero normal no es. Wilber Arbey Reaspira Rubiano, qué maravilla de invitado. Por favor, compartan sus redes sociales para poder seguirlo. Muy buenos argumentos. Doctor Samuel, hagamos un paréntesis pequeño para que les recuerde a las personas en medio de toda esta entrevista que estamos teniendo sus redes sociales para que sigan la conversación. Estamos en YouTube como numeral Samuel Ángel. Ponen ustedes en Google o en el mismo YouTube numeral Samuel Ángel y ahí encontrarán mi canal. Ahí tenemos entrevistas, debates, argumentos, conferencias y videos pues de todo tipo. También estoy en Facebook, que me lo tienen bastante bloqueado los amantes de la diversidad y del respeto y la tolerancia. Se llama @samuelangel.tv, mi página, porque Samuel Ángel hay bastantes en Facebook, pero buscando en el buscador de Facebook como @samuelangel.tv nos encuentran. En Twitter estamos como @samuelangel y en Instagram también como @samuelangel.tv. Doctor Samuel, tenemos las 12:36 de la tarde y retomo. Veníamos hablando de la ventana de Overton y por eso, siguiendo esta misma línea de la pregunta anterior que le hice, ¿qué opinión le merece que la OMS haya eliminado a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales en el año de 1990? Bueno, para esta pregunta que es muy buena, quiero tomar como ejemplo otro hecho de la Organización Mundial de la Salud para hacerme entender. ¿Qué opinión le merece a nuestra audiencia que la Organización Mundial de la Salud, en este momento, en manos del señor Tedros Adhanom, que es comunista, de un movimiento revolucionario de su país, estoy hablando del actual presidente de la Organización Mundial de la Salud, que no es médico, es filósofo y es un filósofo de la revolución de las izquierdas? ¿Qué opinión les merece a ustedes que él haya legitimado la medicina tradicional china, encabezando la Organización Mundial de la Salud como medicina, digamos, para el mundo? A lo que quiero ir con esto es que desafortunadamente la Organización Mundial de la Salud es una filial de China que está en manos del PCCH, el Partido Comunista Chino, y que toman decisiones que no tienen nada que ver con la medicina. Si ustedes revisan los documentos de la desclasificación de la homosexualidad por parte de la Organización Mundial de la Salud, no se dio por razones científicas, médicas, biológicas, ni siquiera antropológicas. Se dio, y lo dicen ellos, precisamente por la presión subversiva de estos grupos y colectivos de guerrillas culturales LGBT sobre esa clasificación. Entonces es muy grave, porque las desclasificaciones después de eso han venido en efecto dominó y han desclasificado, hace muy poco, en el 2018, desclasificaron la disforia de género como enfermedad. Estoy hablando, la sacaron del manual de, de, de psicología de la APA. Entonces, es muy grave porque lo que se ha venido legitimando no tiene nada que ver con la ciencia y la medicina, sino con colectivos que hacen lobby, que son expertos para el lobby judicial y para la presión mediática y social para lograr cosas como esto. Es muy grave lo que pasó con la Organización Mundial de la Salud y me alegra muchísimo que el presidente Trump les haya quitado toda la financiación de los Estados Unidos. Doctor Samuel, retomo comentarios para que hagamos esta entrevista un poco más dinámica y nos dice en YouTube Hacia la TAM, ¿qué ha apropiado este tema? Este es un tema que debe ser tratado de manera franca y objetiva como lo está haciendo el señor Ángel. Siempre por la derecha nos menciona respeto por la familia, el orden natural, respeto por los valores, respetar al diferente, pero en función de una verdad comprobada.
uno nace hombre o mujer, me opongo a las leyes que animan lo antinatural. Vamos a pasar a un ámbito internacional, doctor Samuel, y por eso quiero preguntarle. Analicemos lo que han hecho algunos países como Polonia en la Europa Oriental. ¿Por qué estos países prohíben la agenda LGTBI y la ideología de género? Bueno, mira, es muy coincidencial que ustedes me pregunten por Polonia porque yo dirijo en Colombia un movimiento que se llama Solidaridad. Solidaridad que no tiene que ver con el movimiento polaco, pero que está inspirado en él. Yo le pregunté a un diputado polaco, digamos, de la segunda generación de Solidaridad, la primera fue la de Lech Walesa, cómo hicieron ellos para hacer lo que hacen ahora, cosas como estas, ¿no? Cosas como ilegalizar el comunismo, estos movimientos LGBT. Y me dice, vea, nosotros duramos 70 años en las garras del comunismo. Después de 70 años, lo único que tú piensas es en unirte y combatir estas cosas. Nosotros cuando hablamos de ilegalizar la ideología LGBT y no estamos hablando de irrespetar a los ciudadanos homosexuales, de perseguirlos o de expoliarlos como hizo el nazismo o como hizo el Che Guevara o como hizo la Rusia de la Unión Soviética, que eso es lo que hacen ellos. Nosotros hablamos de un respeto total para todas las personas que están en la sociedad, pero lo que no puede haber es un instrumento de las izquierdas y del comunismo para dividir la sociedad, para secuestrar las mentes y corazones de nuestros niños, para depravarlos, porque eso es lo que hacen la Rusia comunista, la Rusia de la Unión Soviética, de Lenin y Stalin, fue una Rusia completamente depravada. Y eso es lo que quieren estos grupos. Estos grupos operan únicamente en países donde haya cierto nivel de libertad, donde hay regímenes, no operan. ¿Por qué? Porque son unos simples títeres, son unos instrumentos. Por eso cuando a mí me piden definir la ideología de género, digo que es un instrumento para la toma del poder. Cuando estos grupos ya tienen el poder, los tiran como un chicle, no les interesa. Mira el caso de Maduro en Venezuela, no le interesa la ideología de género. En ninguna tiranía les interesa tener la ideología de género, no les sirve porque ya tienen el poder. Pero mientras tanto lo que hacen es debilitar a la sociedad civil y hacerla presa de los grupos comunistas, que es lo que está pasando en Colombia desafortunadamente. Doctor Samuel, estamos hablando de política y por eso quiero preguntarle, ¿el movimiento LGBTI representa realmente la dignidad humana de las personas con orientación homosexual o es un instrumento de desestabilización política y social del globalismo? No lo has podido decir mejor, es la segunda. O sea, si tú ves una marcha del orgullo gay, en la marcha del pasado 28 de junio en un país, iban dos tipos, digamos, gateando en la calle, semidesnudos, cogidos por un bozal, digamos, una persona anciana, llevándolos como si fueran perros. ¿Tú crees que eso es la dignidad del ser humano homosexual? ¿Tú crees que eso es, mejor dicho, no hablemos ni siquiera de homosexual, ¿tú crees que eso demuestra algo de dignidad de alguien? Si hay una muestra de lo que es el maltrato a la grandeza del ser humano, digamos a su antropología, vete a mirar una marcha del orgullo gay. No puede haber algo más bajo y más, eh, digamos que podríamos decir antinatural, porque pues es antinatural, pero para que no nos traten o nos tilden de fanáticos, algo más contrario a la dignidad de la humanidad. Vete a una marcha del orgullo gay, mira las publicaciones de los grupos que son afines a esto. No solamente hablo de los colectivos LGBT, sino de los grupos de feministas. Tú ves una feminista y es lo menos femenino que hay. Son horrorosas a voluntad. O sea, es una cosa espantosa. Si tú quieres ver, suena muy fuerte,
pero ¿dónde huele peor en la ciudad? Vete a una marcha feminista. Las feministas en Bogotá salieron a marchar con permiso de la alcaldesa en la localidad de Kennedy en el momento en que supuestamente estaba el pico de la pandemia, que nos tienen con el pico siempre, pero cuando estaba el pico salieron a marchar, dañaron el transporte público, que es el que usan las personas que no tienen vehículo, agredieron a la gente, dañaron un monumento que por años, por décadas, la izquierda dejó, que es el monumento de Kennedy, que son unas mujeres. Mira lo curioso, ¿no? La marcha feminista va y agrede un movimiento y lo daña, que es de mujeres. Entonces, es la antítesis de lo que dicen en el discurso. Es completamente lo contrario, desde todas las ópticas, desde lo estético, desde el discurso, desde el contenido, porque además de contenido son completamente vacíos, no tienen contenido porque no hay cómo sustentar esto. Lo que pasa es que la ideología de género para sustentarse es estatista, lo único que le da cuerpo es el Estado y es la dictadura cultural que estamos viviendo en Bogotá en este momento. Doctor Samuel, retomo con comentarios, tenemos las 12:46 de la tarde, diferentes posturas, aquí escuchamos a todas las personas que se conectan con nosotros, nos dice, por ejemplo, Juan Fernando Rengifo, totalmente de acuerdo, se debe prohibir la ideología de género. En YouTube nos menciona, siempre por la derecha, lamentablemente, entre más avanza la ciencia, se pierden los valores. Y finalmente Nadim Comics nos menciona, no puedo creer lo que oigo. Yo quiero preguntarle, doctor Samuel, ¿qué papel juegan las agencias publicitarias, la televisión y el cine en la agenda agresiva o que maneja la cultura LGTBI en la sociedad? Porque evidentemente, a partir de todos estos medios de comunicación y difusión, es que se está acrecentando más este movimiento. Pues juegan un papel supremamente importante porque el componente fundamental, además del estatismo de esta ideología, es que es propagandística. Es decir, tú vas a ver el nivel de propaganda que tiene esto. Fue increíble ver cómo en el canal TNT, en el marco del 28 de junio de este año, donde esta gente hace su marcha llamada del orgullo, cómo aparecían las banderas de los diferentes países. TNT es un canal que sale a nivel internacional, digamos hemisférico, y empiezan a aparecer las banderas de los diferentes países y empiezan a dar vueltas y se convertían en la bandera LGBT. La ideología de género no tiene lealtades patrióticas, no tiene lealtades nacionales, no tiene Dios, no tiene patria, no tiene ley. Y todo eso lo promueven de manera propagandística a través de los medios de comunicación tan importantes como TNT, que tú ves cualquier día una película, digamos, entre comillas, común y corriente, pero que ahora se ha llenado de toda esta ideología. En canales como o en portales como Netflix, tú vas a encontrar series como Sex Education. Yo supe de Sex Education porque tú sabes que yo no paro de dar conferencias. Ahorita pues lo estamos haciendo digitalmente, pero pues le he dado la vuelta al país y fuera del país, y en medio de esas conferencias hablo mucho con los niños y con los jóvenes, porque los niños y los jóvenes están viviendo un mundo completamente distinto al de los padres. Padre de familia, ¿usted vive con su hijo y usted cree que por cohabitar con él vive en el mismo mundo? No, no es así. Los medios digitales y la virtualidad han generado un nivel propagandístico que lo que ellos tienen en su cabeza es completamente distinto a lo que usted concibe como la vida, digamos. Entonces, en Sex Education es una serie, y esto me lo contaron niños de 12, 13 años, que me dicen que todo el colegio es fan de Sex Education, y muestran a un protagonista que se supone que es heterosexual, que no tiene ningún reparo en que el día de la celebración del orgullo, él se viste, digamos, de mujer y sale ese día a celebrar el Día del Orgullo.
Entonces es lo que hablaban de la ventana de Overton, ¿no? A través de esta propaganda, a través de las agencias publicitarias, a través de la televisión y de temas como Netflix, nos han venido corriendo la barda, lo digo yo en otros términos, y no nos hemos dado cuenta. Y nos damos cuenta es cuando el problemita no solo toca la puerta, sino que toca a la puerta, pero de la recámara, no de la puerta de la casa, es decir, cuando lo tenemos dentro de la casa. Ahí es cuando nos damos cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Yo le digo siempre a los padres de familia, cuando me preguntan en entrevistas como estas, ¿qué hacer? Siempre digo, hablen con sus hijos. Una señora que tiene una niña de 5 o 6 años me dijo, pero yo cómo voy a hablar con mi hija si tiene 5 o 6 años. Le dije, habla en términos de padre. Un padre habla con amor, con cariño, con respeto. Estos medios lo que hacen es instigar, ni siquiera inspirar. Entonces, me sorprendió mucho cuando la señora me dio su testimonio y me dice, mire, es tan increíble que yo nunca había hablado con mi niña de esto y hablar con un niño de esto, pues es delicado, pero ella empezó con dibujitos. Entonces estaba el papá de azul, la mamá de rosado, empezó a explicarle. La niña, teniendo 5 o 6 años, ya tenía un concepto distinto de familia, porque a través de los emojis de Instagram ve supuestas familias de papá, papá, mamá, mamá. Entonces, la avalancha de las redes sociales, de los medios de comunicación, de plataformas como Netflix, Amazon, HBO y demás plataformas, digamos, privadas, es de unas proporciones incalculables, superiores a lo que hizo Goebbels propagandísticamente en el régimen nazi. Han copiado toda la estrategia, pero es superior hoy en día. Doctor Samuel, tengo dos preguntas con las que vamos finalizando esta entrevista de los usuarios que se conectan con nosotros en redes sociales. La primera de ellas nos dice Nadine Comics. Pregunta, ¿cuál sería la solución que Samuel Ángel propone para terminar con la problemática LGBT? Bueno, la solución, el problema es que nosotros buscamos o pensamos que hay como soluciones mágicas, ¿no? Tengo un problema, voy al supermercado, me compro unas pastillas, solucioné el problema. Este tema no es de esas proporciones, es distinto, porque es un tema que se ha inoculado en la sociedad a unos niveles desbordados y se ha capilarizado. Mientras en el 2016 salimos a marchar por unas cartillas, es decir, nosotros nos hacíamos la idea de que había algo que era como esto, y entonces nos quitan esto y ya solucionamos el problema, ¿cierto? No fue así. Lo que han hecho ahora es capilarizarlo en absolutamente todo el Estado, fruto de una estrategia que lo menciona en su libro una periodista muy conocida, Claudia Palacios, que es de línea feminista, en un libro que se llama En Brujas. Ella entrevista a la abogada que nos metió el aborto en Colombia, que se llama Mónica Roa, que dice en su titular, no sé si se alcanza a ver, pero si no se alcanza a ver, se los leo. Dice, hemos ganado las batallas jurídicas, pero estamos perdiendo las culturales. Entonces, lo que dicen ellas para entender las dimensiones del problema es lo siguiente. Parte del problema es que estamos tratando de resolver todo con el derecho y esa es la razón por la que ya no hago más litigio estratégico. Ojo, estamos hablando de una señora experta en litigio estratégico que nos metió el aborto en Colombia. Hemos ganado todas las batallas jurídicas, pero estamos perdiendo las batallas culturales. Estamos viendo políticos como Bolsonaro, por ejemplo, que se hacen elegir con plataformas que ofrecen tumbar todos los estándares que nosotros hemos creado, lo que muestra que estamos dejando flancos desatendidos. A la mayoría de la gente no se le llega a punta de sentencias de 500 páginas que no tiene tiempo de leer. Por eso se perdió el plebiscito del acuerdo de paz. Entonces ahora estoy trabajando en algo que llamo pensamiento estratégico para el cambio social. Lo que han venido haciendo estos grupos, y lo evidenciamos en alguien que encarna la ideología LGBT, que es Claudia López, ella, el primer día después de posesionarse en rueda de prensa, dijo, o sea, a las 6 de la mañana del siguiente día de posesionarse, de ganar, perdón,
voy a reunirme con el Consejo de Sabios porque vamos a cambiar la educación. El problema de esto de la ideología de género es que le están cambiando la mente y el corazón a nuestros niños, sobre todo en una trinchera muy grande, que es la educación. Lo dije en una entrevista pasada, el caso de Sergio Urrego, que fue un montaje judicial, fue un falso positivo. Ese caso de Sergio Urrego empezó a ser el viacrucis del sistema educativo nacional. Y esa sentencia, que la llaman la sentencia Urrego, es una sentencia que obliga a que el Estado colombiano inocule la ideología de género en toda la educación del país. Si no se combate esa sentencia, si no se le sigue haciendo seguimiento a los decretos por los cuales marchamos en el 2018 y que Iván Duque, fruto de esa marcha, los engavetó, pero no los derogó, vamos a tener cosas como el decreto 410 de 2018, apalancado por Santos, basándose en la imagen de Juan Pablo Jaramillo, que es un youtuber muy famoso, que dice aquí entran todos. Y claro, en el eslogan eso suena muy bonito, aquí entran todos, no discriminemos. Pero ¿qué pensaría usted si yo le digo que soy una mujer, entro al baño en McDonald's donde está su niña, digamos, haciendo sus necesidades? Fruto de eso ha habido violaciones, como el caso del amigo de Claudia López, que lo detuvieron por violar a un niño en un centro comercial de Suba. El tema es de unas proporciones increíbles y lo primero que debería hacerse es informar a velocidad a la gente, informarse para responder a la persona que nos hizo la pregunta. Grupos políticos en Colombia que supuestamente representan lo que se concibe como derechas no tienen ni idea de esta agenda. De hecho, son proclives y la defienden. Entonces, el mapa es bastante delicado, porque lo que estamos viendo es que no hay un combate cultural, mientras la izquierda viene de manera desbordada, con personajes de la farándula, con medios de comunicación, con programas de televisión, desbordando lo que se llamó como la ventana de Overton, abriendo, corriendo la brecha a unos niveles desproporcionados. Y las mentes y corazones de sus hijos, seguramente, Dios no lo quiera, pero seguramente ya están secuestradas por esta idea. Doctor Samuel Ángel, sigo leyendo comentarios en medio de toda esta importante entrevista y nos menciona, por ejemplo, The Affairs en nuestro canal de YouTube. Polonia, perdón, en nuestra transmisión de Facebook, esto es en Facebook. Polonia ha prohibido la ideología LGBTI porque ha identificado su papel autodestructivo. La destrucción de la estética humana es un vector indicativo de la destrucción de la dignidad del hombre y de la mujer. Polonia conoce que la ideología no solamente busca destruir la condición sexual y las preferencias tradicionales de la sociedad, sino la naturaleza estética del hombre y la mujer independientemente de la sexualidad. Luego del comunismo, Europa del Este lo ha entendido. Es un sistema de ideas dirigido a erosionar la condición humana. Por eso sus activistas utilizan una estética grotesca. También nos dicen en nuestro canal de YouTube Narciso Quintana, yo no estoy de acuerdo con la mayoría de las tesis de la comunidad LGBT, escribe, pero tampoco estoy de acuerdo con nada que signifique prohibir algo, porque desafortunadamente caemos en la paradoja de Popper, o Popper, no sé cómo se pronuncia esta paradoja, pero así lo menciona nuestro televidente, nuestro oyente. Y quiero preguntarle ahora también una pregunta que nos hacen a través de YouTube y nos dice Osvaldo Reyes, Samuel, ¿hasta qué punto hay que respetar estas posturas y propuestas del lobby LGBT? Es que vuelvo y digo, ¿no? Yo en lo particular soy completamente respetuoso, he tenido amigos homosexuales, o sea, soy completamente respetuoso del ciudadano homosexual, pero cuando le hablan a uno de ideología LGBT o de colectivo LGBT, eso es otra cosa, eso son pandillas culturales que buscan romper en mil pedazos a las familias y a la sociedad. Entonces, digamos que hay que combatirlos culturalmente, más que haber un respeto, es un combate. Eh, Muchos jovencitos caen rendidos por la manipulación del lenguaje.
Entonces, nuestras nuevas generaciones asimilan que hablar de ciudadano homosexual y hablar de ideología LGBT o de colectivo LGBT es sinónimo y no es sinónimo, no es lo mismo. Una cosa es el ciudadano homosexual y otra cosa es un grupo que secuestró las supuestas reivindicaciones de los homosexuales y las ha convertido en otra cosa completamente distinta. Si ustedes ven las marchas de este colectivo o sus publicaciones, van a ver que todo lleva a la gente a la izquierda. Entonces, igual como está la bandera LGBT, pueden ver la bandera comunista. Igual como ven la bandera comunista, ven la bandera o los colores abortistas. Todo va en bloque. Entonces, lejos de que haya un respeto, lo que debe haber es un frontal combate cultural a esos grupos, combate cultural, es decir, tenemos que denunciarlos, tenemos que estar despiertos. Este grupo, este colectivo, les repito el ejemplo, pero lo profundizo. El grupo, el par de personas que iban además en colectivo, es decir, no eran solo dos, sino eran al menos 10 los que fueron a hacer un montaje en el centro andino, supuestamente victimizándose y acusando a un ciudadano de homofóbico, eran miembros de la JUCO, de la Juventud Comunista. Entonces, lo que no digo antes porque sigue ocurriendo, y es que aparezcan encapuchados en las universidades tirando papas bombas, pero lo que algunos hacían antes ahí, ahora lo hacen de manera cultural de esta otra forma. Entonces es una mutación de las izquierdas para producir exactamente lo mismo, con un agravante, y es que esto resulta ser una revolución de terciopelo. Es decir, cae la gente más fácil, rendida a este discurso porque es atractivo. Amor es amor, el respeto, la tolerancia. Ese discurso suena supremamente atractivo, pero cuando uno ve el trasfondo es tremendamente perverso. Entonces, yo no tengo ningún tipo de respeto por las tendencias y la propaganda del colectivo LGBT porque es completamente destructivo, pero tengo total respeto e invito a que se respete al ciudadano homosexual que como cualquier otro ciudadano de la República merece todas las garantías institucionales del Estado. Importante lo que nos acaba de mencionar, doctor Samuel, porque muchas personas que nos están viendo en este momento consideran que usted tiene una postura muy radical, pero con lo que acaba de aclarar quizás pueden entender más la idea de lo que usted quiere mencionarnos y tratar de explicarnos. Aprovecho para leerle otros comentarios antes de hacerle otra pregunta. Nos dice, por ejemplo, Narciso Quintana, lo que hay que hacer es utilizar las mismas armas que ellos y masificar programas de información como este para que la gente se informe sobre estos temas. Recordemos que no solamente es informar, sino también argumentar con cosas que realmente sean de validez para nuestras posturas. Finalmente, Simón Felipe Monroy Rico nos dice, buenas tardes, saludos a la bella Laura, y no creo que deba ilegalizarse, pero sí no darle tanta publicidad a este tema, como el caso de la pareja trans, donde el hombre quedó embarazado de ella. Creo que esa pareja es de Puerto Rico. Sí, Simón era una colombiana y el otro era de Puerto Rico, tengo entendido. Doctor Samuel, vamos a volver a materia internacional y por eso quiero preguntarle, ¿por qué Europa del Este está también analizando la forma de prohibir la ideología y el activismo LGBT? Porque se han dado cuenta de las raíces de estos grupos y ellos ya padecieron, como dije en el caso de Polonia, 70 años el comunismo. Entonces, no quieren volver a lo mismo. O sea, estos grupos mutaron, cambiaron, digamos que inicialmente, digo inicialmente porque ya hay muchos que están en el poder, pero inicialmente se capilarizaron en la misma sociedad con el derrumbamiento de la Unión Soviética a través de ONGs y empezaron a enarbolar supuestamente otras banderas como la LGBT, como el ecologismo, ahora el racismo otra vez y otras más, pero el trasfondo es exactamente el mismo que padecieron Europa del Este, Polonia, por 70 años en manos de la Unión Soviética. Entonces, por eso ellos están alerta y despiertos
para combatir esto. En el caso concreto de Polonia, Polonia es un país muy católico y ha generado una cohesión fruto del sufrimiento que tuvieron por tanto tiempo. Colombia, que se dice ser un país muy católico y que en una reciente encuesta muestra un 72% de población católica, debería buscar, no es fácil, pero buscar generar una unidad en torno a estos intereses que son superiores, digamos, a una personalidad política o a un partido político. Esto está por encima. Entonces, por eso es que lo hacen allá en Europa del Este. Doctor Samuel Ángel, quiero finalizar con esta pregunta. ¿Por qué Rusia ha prohibido la ideología y ha invertido en el apoyo a la familia tradicional y la ciencia por encima de este tipo de ideologías? ¿Considera usted que Colombia debería hacer lo mismo? En ese tema concreto de Rusia, sí. Y no estoy hablando de Putin, porque Putin inclusive se le muestra muy contrario a la ideología de género, pero tú ves otras declaraciones o acciones de la Rusia de Putin y dejan mucho que desear, como su apoyo a Maduro, como su apoyo a Siria, como su apoyo a Corea del Norte, ¿no? Pero en este tema, claro, debería ser así. O sea, nosotros lejos de gastar el presupuesto que no tenemos en algo como ese eh, instrumento de división y de ruptura que es la política pública LGBT que está en el decreto 762 de 2018, lejos de hacer eso, lo que se debería buscar es una cátedra de respeto, digamos, a las personas que son diferentes por cualquier circunstancia, que es un tema, digamos, de tipo cultural, que es un tema formativo, lejos de que sea una imposición ideológica, que es lo que hace ese decreto. Es decir, lo que nos muestran a nosotros como un supuesto instrumento de respeto al otro es una imposición ideológica y es totalitaria y es peligrosísima. Quiero recordar que en el caso de Sergio Urrego, que es un falso positivo generado por este grupo, llevaron a la cárcel a una rectora de un colegio y a una psicóloga. Y la psicóloga en la audiencia que tuvo, inclusive hace muy poco, decía, yo pido perdón porque pedí que los padres estuvieran informados de las relaciones que tienen sus hijos en el colegio. ¿Tú crees que eso está mal? Eso no está mal, pero es tanto el nivel de persecución que imprimieron sobre esas dos señoras que resultan diciendo declaraciones de este porte. Entonces, si usted quiere saber qué le espera al apoyar la ideología de género, vean el caso del Gimnasio Castillo Campestre de Tenjo, que fue casi que acabado, pulverizado ese colegio, y la rectora y la psicóloga llevadas a la cárcel. Eso es lo que le espera a usted, si usted apoya este colectivo y se apoya la ideología de género. Si usted quiere vivir en un país donde se respete al otro, pero de verdad, no en el discurso, hay que combatir verticalmente la ideología de género y los presupuestos de estos colectivos. Y cuando digo colectivo, estoy hablando de una colectivización que masifica a nuestros jóvenes, que rompe su libertad y su naturaleza individual y los hace parte de un grupo irracional que no tiene personalidad, que no tiene ley, no tiene Dios, no tiene patria, y que es usado por estos instrumentos de la izquierda. Doctor Samuel Ángel, fue para nosotros realmente un gusto haberlo tenido aquí en el Nodo en Vivo nuevamente. Muchísimas personas conectadas con nosotros en este momento, miles de comentarios. No me alcanza el tiempo para leerlos todos o hacerle las preguntas que ellos nos dicen, pero si ustedes quieren tener una conversación con el doctor Samuel Ángel, quiero que usted nos diga, doctor Samuel, cómo lo pueden encontrar en sus redes sociales, qué medios de comunicación usted maneja para que pueda seguir esta conversación con las personas. Los invito a suscribirse ya a mi canal de YouTube, numeral Samuel Ángel. Ahí encuentran conferencias, debates, entrevistas como esta y en otros medios de comunicación. También me encuentran en Twitter como @Samuel Ángel
y en Instagram y Facebook como @samuelangel.tv para que nos sigan, le den like a la página de Facebook y sigamos en esta conversación y debate también. Por supuesto, doctor Samuel Ángel, hay que escuchar todas las posturas, pero sobre todo, como usted lo mencionó, informarnos y debatir con argumentos bajo la bandera del respeto. Le deseo una feliz tarde, doctor Samuel. Gracias por acompañarnos y espero, por supuesto, volverlo a tener aquí en el Nodo en Vivo. Muchas gracias por la invitación y así es, Dios mediante, por acá estaremos de nuevo. Gracias, doctor Samuel, que esté muy bien. Gracias.